Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos al nuevo ciclo de Ateneos de Caso Problema de Cirugía Bariátrica 2021. En esta ocasión nos van a acompañar profesionales expertos de México y de Brasil y profesionales nacionales que los presentará el doctor Patricio Cal. Le doy la bienvenida al doctor Patricio Cal, que va a ser el nuevo coordinador de este ciclo. Gracias, Patricio, por tu colaboración y tu participación activa. Así que bueno, los dejo a todos en tus manos y agradezco la presencia de los invitados convocados. Bueno, muchas gracias, Ariel. Tengo que llenar unos zapatos muy grandes porque tu tarea el año pasado fue fantástica con el Ateneo, así que espero estar a la altura de las circunstancias. Bueno, gracias a todos por participar. Vamos a presentar a nuestro presentador y a nuestros invitados, comentadores. El doctor Juan Pablo Fernández, que es fellow del Hospital de Clínicas de Cirugía Bariátrica, va a ser el que presente este caso bastante complejo. Y tenemos como invitados comentadores al doctor Miguel Herrera, que es cirujano endocrino y bariátrico, es director de la clínica de obesidad del Centro Médico ABC, tiene muchísima experiencia en cirugía bariátrica y metabólica. El doctor Greco se excusó, tenía unos casos pendientes, no pudo llegar, pero nos mandó, si se lo puede llamar, un reemplazante, que es el muy conocido doctor Manuel Galbao Neto, que es un pionero de cirugía bariátrica, de cirugía endoscópica, una persona que está siempre innovando, probando dispositivos nuevos, llevando las barreras un poco más allá, es director científico del Instituto Endovita. Y después tenemos invitados nacionales al doctor Juan Pablo Córdoba, que es profesor de cirugía de la UBA, es director de la carrera y del Centro de Intervencionismo del Hospital Santoyani, acá en Buenos Aires. Y el doctor Ezequiel Fernández, que es director del Centro de Rehabilitación Quirúrgica de la Obesidad y director del programa de cirugía bariátrica del Hospital Churruca, que debe ser, creo yo, una de las personas con más experiencia en el mundo en manga gástrica. Así que bueno, agradeciendo a todos la participación, te doy la palabra a Juan Pablo para que empiece con el caso. Muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias al doctor Ferraro, al doctor Patricio Cala y a los miembros de la asociación por darme la oportunidad para participar en la presentación de este caso. Vamos a compartir pantalla. En esta oportunidad queremos presentar un caso de una paciente, una mujer de 62 años, que consulta por una fístula crónica posterior a una gastrectomía vertical en manga. Esta paciente es una paciente que te presenta como antecedentes quirúrgicos, cesárea en 2 oportunidades, una laparotomía exploradora con enterolisis por bridas, por una incisión mediana infraumbilical. Tenía antecedentes además de una cecostomía por vía convencional y posteriormente requirió una nueva laparotomía por una peritonitis fecal con secorrafia y drenajes en 1989. Como antecedentes de enfermedad actual del caso que nos refiere, es una paciente que tuvo una gastrectomía vertical en manga laparoscópica en agosto del 2017. Tenía un peso preoperatorio de 86 kilogramos con un índice de masa corporal preoperatorio de 37 kilogramos por metro cuadrado. ¿Sí? Las comorbilidades en el preoperatorio eran hipertensión, asma y mencionaba a la paciente enfermedad de reflujo gastroesofágico con un diagnóstico de hernia hiatal, lo cual nos generaba dudas por la cirugía que fue elegida como tratamiento de esta paciente. La paciente entonces en agosto se realiza un sleeve gástrico que intercurre en este momento con una fístula precoz dentro de las primeras 48 horas del postoperatorio. Ahí es donde surgió una alternativa. ¿Sí? Bueno, mientras ponemos una pregunta interactiva para que los participantes, los oyentes, voten a ver qué harían con una fístula así precoz, te pregunto a vos, Ezequiel, que tenés hace tantos años que haces manga. ¿Qué haces, qué sospechás que pasó y qué haces si tenés una fístula dentro de las 24 o 48 horas? Sí, muchas gracias, Patricio. Mirá, como decimos siempre, con 24 o 48 horas, aparición no de una fístula, de una filtración de una manga gástrica, hay evidentemente un error técnico. Prácticamente se podría certificar que quedó abierta esa manga en la posición que fuese,
desde el acto quirúrgico. Y me parece que independientemente del estado que está presentando esa paciente, creo que a las 24 o 48 horas es una muy buena oportunidad para reintervenirla. No vamos a discutir en tiempo cuándo hay que reoperarla, aunque esté asintomática, inmediatamente, pero me parece que esto es un error técnico, un error en la cirugía. Doctor Herrera, ¿qué opina de esto? En esa situación, las consideraciones que yo tomaría para ver el tipo de tratamiento sería cuál es el estado de la paciente. Nosotros, por ejemplo, hacemos un estudio radiológico rutinario a las 24 horas de la intervención, si ahí identificamos que hay una fuga gástrica y el paciente no tiene ninguna manifestación clínica de la misma y está bien drenada porque hubiéramos dejado en ese caso un drenaje, le damos tratamiento conservador. Si encontramos una fuga y no tiene un drenaje apropiado independientemente de su estado general, hacemos una revisión laparoscópica, y si encontramos una fuga en un paciente que tiene datos de un proceso infeccioso agudo, también hacemos la reintervención quirúrgica. Bueno, podemos ver la votación. Bien. Bueno, acá tenemos un 20% que haría una conducta expectante y un 75% que haría laparoscopía y drenaje. Bueno, contá un poco, Juan Pablo, cómo fue que siguió este caso, que aclaramos, no lo recibieron. Esto fue previo a que ustedes recibieran a la paciente, ¿no? Exactamente. En ese caso, el equipo tratante decidió tomar una conducta expectante con tratamiento antibiótico y se interpretó como una fístula dirigida que tenía un drenaje siliconado con un débito aproximado de 100-150 mililitros diarios. En este caso, la paciente recibió alimentación por vía oral, refiriendo además a la paciente que en septiembre del 2017 debe ser internada por sepsis de foco abdominal. Estamos hablando de una tercera semana del postoperatorio. En este caso, el equipo quirúrgico, ante el cuadro séptico, decide una laparoscopía con un drenaje del absceso y decide realizar una rafia de la fístula manteniendo el drenaje ofrecido al sitio de la fuga. Continuando posteriormente con alimentación vía oral, en octubre del 2017 tenemos una paciente con una fístula dirigida con un débito por drenaje de aproximadamente 50-100 mililitros diarios. A las 6 semanas del postoperatorio completó el tratamiento antibiótico. Al ser una paciente totalmente estable, se decide el alta sanatorial. En este momento la paciente tiene... Disculpame, Juan Pablo. Manuel, una pregunta. ¿Cómo te gusta manejar la alimentación en pacientes con fístulas en manga? ¿Te gusta darles de comer por boca precozmente? ¿Te gusta darles alimentación parenteral, sonda? Mira, acá apunté algunas cosas. La primera cosa es que a mí me falta algunos datos quirúrgicos, porque una paciente que tuvo una peritonitis fecal, una paciente que ya tenía una sospecha de hernia tal, el reflujo se decidió por manga. Ustedes saben si tuve muchas dificultades técnicas, adherencias, se cambió el plan quirúrgico, pero esto todo no importa porque tuve realmente una fístula muy precoz, entonces seguro por falla de grampos o así. Y pasó lo que pasa. 90% de las fístulas de mangas hechas sobre una bujía de 32 a 36, 90% se van a cronificar. Entonces, por esto que un hospital terciario que tenga acceso a endoscopía, todo ya le hace tratamiento endoscópico full al día que le encuentre, que sea el segundo día, que sea el primer día, y lo más precoz sería poner para nosotros ahí un stent. Pero independiente, esta paciente tiene la base de la fuga de la manga, una fístula, una fuga, es una hiperpresión. Y alimentación no es lo que oral no haceríamos. Es un paciente, si tú quieres poner una alimentación que no sea parenteral, sería una sonda nasoenteral por al menos 3-4 semanas por dos cosas: alimentar y quitar la presión. Perfecto. Bueno, ¿seguimos, Juan Pablo? Bárbaro. Como mencionaba, la paciente descontinúa el seguimiento con el equipo disciplinario y debe ser reinternada en diciembre del 2017, 12 semanas del postoperatorio, por una encefalopatía de Wernicke.
En este caso se realiza tratamiento de reposición de componentes, tiamina, endovenoso 15 días, hasta la reversión del cuadro. Una vez revertido, egresa nuevamente de la institución con la fístula dirigida de 50 a 100 mililitros diarios, manteniendo en este caso una nutrición enteral por K108 transpilórica. En enero del 2018, nuevamente debe ser internada, en este caso por una colección abdominal, donde el equipo quirúrgico del momento decide realizar un drenaje percutáneo, empezar tratamiento antibiótico durante 4 semanas y otorgarle el alta institucional con una fístula activa de 50 a 100 mililitros diarios. Ahora estamos más o menos en un promedio de 20 semanas del postoperatorio. Pablo Córdoba pregunta, ¿podemos volver atrás a la diapositiva antes, Juan Pablo? ¿Cómo te parece que andan los drenajes percutáneos ya cuando la fístula ha pasado tanto tiempo? 20 semanas de la cirugía, ¿qué experiencia tenés? Es complejo, porque yo hasta acá lo que vengo viendo es que independientemente del débito, de la cantidad, que no es tan importante la cantidad, sino qué tipo de débito, es lo que me va a marcar si es una fístula sencilla, es una fístula compleja, y en ese sentido es lo más importante para determinar si yo con un drenaje percutáneo voy a poder hacer algo por esta fístula o no. Si pasaron 3 meses, 4 meses, y lo que tengo es una colección de pus que no está asociada a una fístula, no habría ningún problema, y eso se podría drenar y creo que no habría ningún tipo de problema para poder solucionarlo. Ahora, en este contexto, donde ya prácticamente hay una fístula cronificada, con un débito estable de entre 50 y 100 mililitros, lo que yo tengo que interpretar que estos 50 y 100 mililitros en un momento se coleccionaron, y yo lo único que hice con un drenaje percutáneo es volver a vehiculizar esa fístula hacia el exterior. Y acá no tendría por qué pensar que yo voy a hacer algún cambio en el curso de esta fístula, a menos que tome cartas activas en lo que es la anatomía de la fístula, interpretar cuál es el camino de la fístula y poder actuar bien. Pero drenando solamente esta colección, que arroja 100 centímetros cúbicos por día, solamente lo voy a sacar de la sepsis, pero de ninguna manera voy a pensar que voy a poder solucionar esta fístula, a menos que tenga un buen mapeo de cómo es la fístula y pueda actuar activamente, sobre todas las variables que se implican dentro de una fístula compleja, que lo es. Bien. Ezequiel... Ahora es Manuel, acá, se me permiten. Es que esta paciente no está diciendo su historia, está ahí. Una paciente que tiene desnutrición de Wernicke tan precoz, no está comiendo. La fístula que abre y cierra nos dice también que la presión intraluminal está alta. Entonces, completamente de acuerdo con Juan, estamos navegando en vuelo ciego hasta ahora, hasta el momento. Pero hay indicios clínicos de que hay una hiperpresión, una torsión, una estrechez, que hace con que la fístula, y ahora una fístula, se continúe de ahí. Pero sin ningún examen o test de endoscopía, de rayos, se puede decir que sí hay un aumento de presión clínicamente. La paciente no estaba comiendo antes. Al menos. Perdón. Yo sé que Ezequiel tenía preparado un pequeño slide con un algoritmo de tratamiento de las fístulas de manga, que me gustaría, si querés, Ezequiel, presentarlo para discutir un poco qué opina el resto de los especialistas, porque es verdad, Manuel, que acá nos faltan datos, ¿no? Como esta paciente fue tratada en otro equipo, no sabemos cómo fue la seriada, cómo fue la endoscopía, tenemos un poco el relato de la paciente solamente. ¿Querés compartir, Ezequiel, la pantalla? Dejo de compartir. Juan Pablo, mientras comparte, Ezequiel, pregunta el doctor Orozco si tenía la paciente hecha alguna endoscopía. No, hasta el momento no se realizaron endoscopías. Perdón, Juan Pablo, te hago una pregunta. Perdón, Patricio. ¿Y qué material salía? ¿Tenemos datos de qué material salía por el drenaje? ¿Qué material era? ¿Era contenido gástrico? ¿Era pus? ¿O qué era?
gástrico y purulento. Eso es lo que nos refería la paciente. Bueno, en este algoritmo de manejo de filtración de manga gástrica, y Patricio lo sabe muy bien, lo que intentamos es sintetizar cuál es la conducta nuestra o cuál es la conducta ante la presencia de una filtración de una manga gástrica. Por supuesto que hay muchas situaciones que van a escapar del manejo en este algoritmo porque hay un factor que no está presente en el algoritmo, que es el tiempo. Y por eso quería aclarar que cuando me preguntaste qué harían en el cuadro que estaban presentando, inmediatamente te dije recuperar al paciente porque con 24 o 48 horas no hay tiempo para hacer un manejo conservador, que sí es el que realizamos nosotros en el 80% de las veces, ¿no? Por eso hice hincapié que probablemente había un detalle técnico erróneo que estaba provocando esto. Más allá de eso, nosotros siempre hacemos hincapié en el diagnóstico a través de una serie de esófago gastrodenal o una tomografía abdominal computada. Subestimamos, aunque la podemos realizar en un primer momento, la ecografía, solamente para ver líquido, porque con una ecografía no vamos a tener una muy buena visión. Sería de esófago gastrodenal nos permite ver el volumen de la filtración, la ubicación, la relación con un drenaje, si es que lo hay, la presencia de una cavidad intermedia. Y la velocidad que está saliendo por la fístula y la velocidad, valga la redundancia, que está recogiendo ese drenaje y la velocidad con la que va a salir. Las dos situaciones con las que nos vamos a encontrar es un paciente que no está séptico o que está séptico. Si está séptico, creo que están todos de acuerdo en realizar sea una laparoscopía o una laparotomía, según la experiencia del cirujano. Nosotros una laparoscopía, lavado, drenaje, el cierre es muy controversial, lo único que hace es dejar tranquilo al cirujano, pero se va a volver a abrir, nos puede permitir ganar un poco de tiempo para mantener limpia la zona, pero nada más, ¿no? 100% de reapertura cuando la filtración aconteció con más de 4 o 5 días del posoperatorio, no así con 24 o 48 horas que puede llegar a cerrar. La relación, como decía Manolo, con una estenosis distal, si encontramos que hubo un error técnico, se estenosó a nivel distal, hubo un aumento de la presión, bueno, se verá si hay que hacer una plástica sobre la estenosis, llegar a colocar eventualmente una endoprótesis si está disponible, pero todos sabemos que en nuestro medio no hay prótesis disponibles inmediatamente en quirófano, así que lo más probable es que va a terminar con un lavado y drenaje, y si llega a haber una estenosis y está directamente cerrado, va a haber que hacerle una plástica que permita la reapertura. Los pacientes más interesantes son los que no tienen sepsis, son los más tranquilizantes y los más interesantes. Cuando el paciente no está séptico, si tiene una colección delimitada, no hay ninguna duda, y todos van a estar de acuerdo con esto, que hay que realizar un drenaje percutáneo, asociándolo, sí o no, si hay una estenosis distal, con una endoprótesis. Básicamente este es el manejo que nosotros realizamos. Si el paciente no está séptico y tiene un drenaje, y que tenemos un drenaje espontáneo, dirigido, sin cavidad intermedia, y ahí sí realizamos el manejo conservador, como decía el doctor Herrera, y como puede llegar a decir Manolo y el resto de los que están acá presentes. Básicamente, en aspectos generales, este es el manejo que nosotros realizamos a través de 15 años de experiencia en manga gástrica. Miguel, ¿ustedes hacen algo parecido con las fístulas? Sí, en realidad, al principio yo estoy totalmente de acuerdo con Ezequiel que al tener una fístula en las primeras 24 o 48 horas, el error, lo que uno piensa como primera posibilidad es que haya habido algún problema quirúrgico. Sin embargo, la mayor parte de esas fugas debería de cerrar sola. Si ya tenemos 3 meses y la fuga no ha cerrado, eso es porque hay algo que está condicionando esta persistencia. Y entonces lo que yo haría sería ver la localización de la fuga por algún estudio de imagen y por endoscopía, y hacer una endoscopía para descartar estenosis, ya que si este paciente tiene una estenosis distal a la fístula, esa fístula no va a cerrar hasta que no se corrija ese problema. Manuel, ¿vos le pones prótesis a todas las fístulas inmediatamente? Sí,
al día que me llegue las prótesis, especialmente las prótesis bariátricas, cuanto más tiempo pasa, menos funciona. Entonces, funcionan para agudo y precoz. Las crónicas ahí no funcionan. Y la otra también es que el algoritmo para nosotros es un poco distinto. La mayoría de las veces pegamos el paciente después del algoritmo que tú presentaste inicial. Pero como somos centros terciarios ya de referencia, por veces nos manda en directo, sin pasar por cirugía. Y si no pasa por cirugía, nosotros drenamos interno. Lo ponemos un doble pigtail y si hay un agujero, si hay un hueco, podemos drenar internamente y la mayoría de las veces no necesitamos de radiología, no necesitamos de cirugía. Ahí se puede. De acuerdo, la radiología que digo, de radiologista, equipo de radiólogos, porque usamos los rayos para identificar dónde está y lo ponemos 2 o 3 ahí pigtails y se puede drenar internamente. Pero es distinto, es un centro de referencia y que viene directo. Por la mayoría de las veces llegamos al caso y la mayoría de los cirurgianos usan los algoritmos que vosotros usan y estoy completamente de acuerdo. Y también ahora, mira, ahora podemos poner stents en agudo, pigtails, que es muy fácil, y más que todo, se puede poner el EVAC, este vacío endoscópico que está cambiando todos los desastres sépticos de esófago, de recto, y también ahí si hay si hay un problema o no hay recursos para. En fístula de manga es más o menos un overkill, es too much. Pero si no hay tecnología, si no hay gente preparada, hacer un endovac por veces salva una cirugía. Pero es cosas que podemos ahí debatir a futuro. Bueno, ¿querés seguir, Juan Pablo, con el caso? Perdón, Patricio. Sí. Quería remarcar lo que dijo Manuel. Yo creo que acá, y me parece que todos han tenido la experiencia con stent, el stent, como dijo Manuel, es imprescindible ponerlo dentro del mes que se produce la fístula, porque una vez que pasó ese tiempo y la fístula ya se cronificó, se deformó la anatomía gástrica, se incrementó la presión endoluminal, el resultado del stent es muy pobre. Y vamos a ver lo que sucede después. Ahora Juan Pablo nos va a mostrar cómo fracasó este caso, y me parece que es por no haber tomado esto que dijo Manuel, la iniciativa de colocar el tratamiento indicado en el momento indicado. Muy bien. En este caso tenemos entonces una paciente que estamos en enero del 2018, se mantenía con nutrición enteral por K108 transpilórica, que requiere en junio del 2018, 39 semanas del postoperatorio, una nueva internación con una fístula persistente, donde el equipo tratante decide con la colocación de un flibovesco, logrando en ese momento una reducción del a menos de 30 minutos por alta en 48 horas. A pesar de esto, en octubre del 2018, teniendo la fístula persistente, sigue la alimentación por nutrición enteral por K108, se realiza un control de la seriedad de esófago gastrodenal y se visualiza el ovesco posicionado, pero con una fuga filiforme persistente en el estudio. Por distintas situaciones de la institución, el equipo quirúrgico que realizó el procedimiento inicial deja de prestar servicios en esta institución y se realiza el cambio de equipo tratante. La paciente entonces, aproximadamente estamos a 20 meses del postoperatorio, en mayo del 2019, en un contexto de desnutrición con una fístula persistente, consulta al nuevo equipo de la institución, donde decide nutrición parenteral con la colocación de un catéter semipermanente y mantenerla de esa manera en forma ambulatoria. En julio del Te voy a 2019... interrumpir un segundito, Juan Pablo, para preguntarle a Manuel qué opina del tema del ovesco puesto tan tardíamente. Y además aprovecho que le preguntan del auditorio si hace, junto con el pigtail, le hacen la septotomía a la fístula.
Claro, son excelentes preguntas. Bueno, el ovesco yo creo que es una cosa sexual, es un fetiche. Hay mucha gente que tiene fetiche de poner el ovesco la fuga de manga, principalmente la tardía. Disculpa, no va. Los reportes iniciales se fueron, había mucho sesgo en los reportes que funcionaba. Entonces la gente se fue con esto, pero no funciona. Los reportes más nuevos dicen que el ovesco no funciona por algunas cosas. El ovesco fue hecho para ser disparado perpendicular. En las fístulas de manga siempre están así. Se muerde mal. Es por su naturaleza, es isquémico, mientras que tú uses el atraumático. Ocupa espacio, aumenta la presión, y quien pone el ovesco no trata la presión. Entonces hay que tratar la presión con dilataciones neumáticas agresivas, porque si tú no quitas la presión, esto va a abrir nuevamente. Lo otro es que el pigtail y la septotomía. Bueno, la septotomía solo se puede hacer en un paciente crónico. Se lo hace aguda, es muy peligroso, que puede pegar un vaso y tal. Entonces, claro que si estamos delante de una fístula más crónica, hacemos la septotomía y ponemos el pigtail. Pero en cuanto a aguda y precoz, solo el pigtail, y así que el paciente llega a 30 días, entramos con dilatación agresiva, con dilatación neumática. Eso es lo que hacemos nosotros. Pero yo usaría mis ovescos para otras cosas. Sigamos, Juan Pablo, ¿eh? Continuamos entonces. En julio del 2019, 22 meses del postoperatorio, la paciente requiere una nueva internación. La fístula continúa activa, 50 a 100 mililitros diarios. Está con nutrición parenteral. Entonces el nuevo equipo tratante decide retirar el ovesco y pasar a la colocación de un stent semicubierto de 28 por 230 milímetros. Durante esta misma internación tuvieron que hacer un retiro de este stent por una migración. La paciente obviamente persiste con esa fístula, ¿sí? Y vemos que en noviembre del 2019 este equipo quirúrgico decide nuevamente colocar un stent, en este caso de 25 por 150 milímetros, que es recubierto, y le otorgan el alta sanatoria. En noviembre del 2019, nueva internación de la paciente, una fístula persistente, con nutrición parenteral, y ante este cuadro clínico, el equipo quirúrgico decide realizar una laparoscopía para evaluar la conversión a un bypass. Pero en el intraoperatorio se encuentran con importantes adherencias intestinales, decidiendo en ese momento suspender el procedimiento y postergar el tratamiento, digamos, porque le dan el alta institucional, ¿sí? Esto lleva a que en diciembre del 2019 la paciente evoluciona con una intolerancia digestiva, vómitos, fístula persistente 50 a 100 mililitros día, nutrición parenteral. Nuevamente se le ofrece a la paciente la realización del tratamiento endoscópico con una extracción del stent anterior y colocación de un nuevo stent que evoluciona con más intolerancia digestiva, por lo que el 27 de diciembre deciden el retiro de este stent por la intolerancia. Te Ahí es interrumpo donde un la segundo, Juan paciente... Pablo. Sí. Ezequiel, ¿le hubieras puesto un stent de 12 centímetros a una fístula de una manga? Tenés que desmutearte, ¿eh? No, ahí se escucha, sí. De ninguna manera creo que, bueno, pienso lo mismo que Manolo. El stent, si no es colocado en las 2-3 primeras semanas, no va a funcionar nunca. Esto es una fístula crónica y no va a andar para nada. Y aprovecho para hacerle un par de preguntas a Juan Pablo, que me parece que son importantes. ¿La paciente tuvo alimentación vía oral o directamente siguió con alimentación enteral cuando estaba de alta? Y después, si tenían una seriada esófago gastrodenal para evaluar la velocidad de filtración y si hay una cavidad intermedia, pues la persistencia de una fístula en general está relacionada con una cavidad intermedia. Sí, lo que nos había referido la paciente es que prácticamente tenía escasa o casi nula tolerancia a la vía oral, incorporaba muy pocos alimentos por boca. Con respecto al estudio complementario, simplemente los que mencionamos, no se realizó ningún otro estudio, se lo manejó directamente por vía endoscópica.
Bien. Nos preguntan, Juan Pablo, acá del auditorio, que si tenemos vos tenés algún estudio de la topografía, una fístula alta, ¿no es cierto?, de la manga, debajo de la unión esofagogástrica. Hasta este momento es lo que se presupone, pero no hay otro estudio realizado que nos diga exactamente dónde está. Perfecto. Bueno, y en este punto les llega a ustedes al Hospital de Clínicas. Ahí es donde en febrero del año 2020, estamos hablando de más o menos 29 meses del postoperatorio, la paciente, ante el ofrecimiento del equipo quirúrgico de continuar con tratamientos endoscópicos, es donde decide consultar al equipo de cirugía del Hospital de Clínicas y es donde la recibimos nosotros. Al ingreso nosotros nos encontramos con una paciente de 72 kilogramos, con un índice de masa corporal de 26.5, con un drenaje abdominal que tenía un débito diario de 30-50 mililitros de características purulentas, con un estatus nutricional bastante deficiente, una anemia por déficit de hierro, un nivel proteico por debajo del límite inferior, en contexto de nutrición parenteral total domiciliaria desde mayo del 2019, y por supuesto es una paciente con un diagnóstico ASA2 de complejidad, ¿sí? Decidimos estudiarla, se hizo una fistulografía dinámica, primero que nada a través del drenaje, donde se puede observar en esta imagen el pasaje de contraste y una comunicación con un trayecto fistular filiforme próximo a la unión gastroesofágica. Nos mostraba bien la comunicación. Pablo, ¿te parece que hay mucho más para hacer con este drenaje que está ahí pegadito al estómago, que no tiene cavidad intermedia, o ya están agotadas las instancias percutáneas? No, me parece que hay mucho para hacer por ese drenaje. Está muy bien que ese drenaje esté recogiendo lo que se obtiene de la fístula. Sin embargo, yo quiero hacer hincapié con esto, y para mí es muy importante la semiología de lo que viene por ese drenaje. Que por ese drenaje venga alimento o saliva no es lo mismo que venga, como me dijo Juan Pablo, que venga pus. Si por ese drenaje viene pus, yo con la imagen que estoy viendo en este momento en la fistulografía, no me quedo tranquilo y yo voy a ir a buscar una cavidad intermedia, que es lo que, como dijo Ezequiel, hace que una fístula, en vez de ser una fístula simple que tendría que cerrarse, es una fístula compleja que jamás se va a cerrar si persiste la cavidad intermedia. Por lo tanto, este drenaje que tiene ahí colocado, yo lo utilizaría para explorar un poquito más la anatomía y la tomografía de la fístula. Esa fístula que yo veo ahí es una fístula sencilla, simple, muy cercana al orificio primario de la fístula, una fuga, y que se recoge a través del drenaje. Eso no tendría por qué persistir en el tiempo, a menos que sea una fístula con una estenosis distal en la manga muy importante e inadvertida. Pero no creo que sea el caso porque veo que hay pasaje hacia abajo. Por lo tanto, yo tengo que interpretar que esto es una fístula compleja, lo cual hace que persista la fístula. Por lo tanto, ese drenaje que tengo ahí lo tendría que utilizar para poder por lo menos diagnosticar la anatomía de la fístula y la topografía de la fístula. Igual, Juan Pablo, fíjate en el próximo estudio que hay una estenosis. Exacto. Nosotros continuamos la metodología diagnóstica, se hizo una serie de esofagografía gastrodenal, donde se puede evidenciar en este caso una migración intratorácica aproximadamente 2 centímetros. Se puede observar la presencia de la fuga filiforme y a su vez se observa un área de estenosis por debajo que puede ser, como estuvimos conversando recién, que sea el factor que predisponía la persistencia de la fístula en este caso. Yo al doctor Herrera lo veo con cara de que la quiere operar a esta paciente, y al doctor Galvao Neto que quiere dilatarlo y ponerle un pigtail, ¿puede ser? Sí, mira, yo siento que si bien es cierto que los cirujanos bariatras tenemos diferentes opiniones en relación a cómo tratar a pacientes alrededor del mundo, creo que la mayor divergencia está en el manejo de estas fugas. La experiencia que nosotros hemos tenido, y no hablo de un endoscopista, sino de un grupo de endoscopistas con los drenajes, perdón, con los stents, es pésima. De tal manera que en la actualidad prácticamente a nadie le ponemos un stent.
No tenemos ninguna experiencia con el EVAC, que entiendo que ahora es la nueva herramienta que se utiliza con mucha frecuencia. Los clips de Ovesco, si se pueden colocar apropiadamente, reducen el tiempo de la fuga, pero en opinión de personas que no utilizan el Ovesco, es que si un orificio cierra con Ovesco, de todas maneras iba a cerrar aunque no se lo hubieran puesto, solamente que con más tiempo. De tal manera que yo creo que esta paciente, dentro de lo complejo, dentro de lo difícil que hay en el tratamiento de las fístulas, tiene algunas características que ayudan a que se decida para un procedimiento quirúrgico. Cuando a mí me llega como una paciente como esta, lo primero es que la fuga no se produjo en nuestro servicio y eso le libera a uno mucha atención para el tratamiento, a diferencia de cuando la fístula se produjo con una intervención que nosotros hiciéramos. La segunda, no quiere saber nada de invasión mínima, ni siquiera quiere escucharlo. Ya le pusieron drenajes, ya le pusieron stents, ya le pusieron todo y está en las mejores posibilidades de que uno dijera que la opere. Si esta paciente yo la estuviera viendo con estas características, lo que le ofrecería sería una intervención quirúrgica. Siempre le plantea a uno la posibilidad de poder resecar la fístula y hacer un bypass. En la mayor parte de las ocasiones nosotros no hemos podido lograrlo y lo que tenemos que hacer es una gastrectomía total con esófago y ayuno anastomosis. Manuel. Bueno, a recordar a mi amigo Miguel Herrera que ya le intentaron operar. No logró pasar nada. Claro que en manos expertas sí se va. Esto todo depende, ¿no? Es una evaluación, como dice Miguel, de un equipo multidisciplinario. Ahí es sentarse el cirujano. Ninguno puede hacerlo solo. El cirujano, el equipo de nutrición, el equipo de endoscopia, de radiología y discutir bastante este caso. Mira, ella tiene ahí, por lo que veo, una estenosis focal. A una estenosis focal se puede dar una chance. Una estenosis focal que nunca se dilató. Entonces, al menos yo daría el beneficio de la duda a paciente, la dilataría con la dilatación neumática una o dos veces, o así, se podría hacer también una estenotomía con técnica POEM, de G-POEM, de hinchar la mucosa y submucosa y hacerle una miotomía hasta la serosa o ultrapasar la serosa, porque está muy segmentada ahí. Pero son suposiciones que uno tiene su sesgo y va a usar su sesgo de ahí. Y lo quería decir también que el stent bariátrico, el stent para esto, es una invención del demonio y de su hijo juntos. Es muy mal, pero funciona. Pero para funcionar hay que hacerlo, como dice Ezequiel, muy precoz y usarlo donde se debe usarlo. Pero usarlo extemporáneo como después no va a quedar bien. Entonces, yo estoy casi concordando con Miguel que ya es la hora de operarla y dependiendo del servicio se va a operar. Pero yo, nuevamente, Miguel viene de un servicio multidisciplinario de alta complejidad que tiene todo. Yo tengo certeza que ele vai ingresar essa paciente, ele vai estudar toda e vai entrar aí com todo o seu equipo multidisciplinário. Perfecto. Seguimos con los Bien. estudios. Estos son todos los estudios que Continuamos. ustedes recibieron a la paciente, ¿verdad? Estos son los que le realizamos nosotros cuando la paciente fue al hospital de clínicas. Se le realizó una videoendoscopia alta, donde se puede observar una fístula de 0,5 milímetros, aproximada a la unión gastroesofágica. Se ve un área de estenosis, con una reducción clara del calibre en la porción media, que se puede correlacionar después con la salida de esófago gastroduodenal que se realizó. Y además también se pudo identificar el área en localización en hora 11, que podría ser diagnóstico con la fístula cercana a la unión gastroesofágica. ¿Sí? Bien, también se realizó de manera complementaria una tomografía para también descartar la presencia de colecciones y completar el estudio diagnóstico
pero no se encontró ninguna otra colección asociada. Bien, y ahí es donde nosotros nos encontramos con este desafío. Es una paciente que tenía un abdomen quirúrgicamente que fue abordado en varias oportunidades, 2 cesáreas, la cecostomía, la relaparotomía por la sepsia de foco abdominal, que ya tenía una laparoscopía previa, posterior a la realización de la gastrectomía vertical en manga, y intervencionismo percutáneo posterior, y es donde nosotros empezamos a tener como nuestra impresión diagnóstica una fístula crónica próxima a la unión gastroesofágica de más de 2 años de evolución, en este momento de bajo débito, con una estenosis a nivel del tubo gástrico, que se podría interpretar como el factor perpetuador de la fístula. Tiene fallos a múltiples tratamientos quirúrgicos y no quirúrgicos, la relaparotomía, grafia, drenajes, Ovesco, drenaje percutáneo, stent en 3 oportunidades. Es una paciente que en ese momento tenía prácticamente una nula tolerancia a la alimentación bioral, tenía tendencia a la malnutrición, a pesar de tener la nutrición parenteral total, y por supuesto, en este momento estaba con una pésima calidad de vida, una mala calidad de vida. Te Ahí interrumpo es un donde segundo, surgió. Sí. Juan Pablo, antes volver al slide previo. Lo tenemos por ahí al doctor Vescow entre el auditorio. Bueno, el doctor Vescow, todos lo conocemos muy bien, tiene mucha experiencia en cirugía bariátrica, pero además mucha experiencia en cirugía esófago-gástrica en general, en manejo de fístulas esófago-gástricas de otro tipo de cirugías. Axel, ¿qué te parece el caso? ¿Qué le haces vos a esta paciente? Buenas noches, ¿cómo les va? Creo que se la mando a cualquier amigo cirujano, esta paciente. La verdad es el caso que uno no quiere tener. A mí lo que más me preocupa, creo que por eso es que me estás convocando, es justamente la migración intratorácica. Y la fístula está a nivel intratorácico, y eso es lo que le da más complejidad a la situación, incluso la resolución, que yo creo a esta altura que es quirúrgica, ¿no? Me parece que para el tiempo que lleva, seguir intentando tratamientos endoscópicos, habiendo factores de perpetuación de la fístula como son la migración intratorácica, la estenosis que determina el diafragma, no sé si no tiene incluso una estenosis un poco más distal en la manga, me parece que en la última parte de la manga hay también un área de estenosis. Entonces me parece que ya los tratamientos conservadores no tienen más lugar. Creo que lo que queda es una cirugía que va a ser muy compleja porque uno debe reducir la herniación del tubo gástrico. Yo, en este caso particular, creo que la convertiría en un bypass gástrico en Iderrux. Eso es lo que pienso. Qué bueno, Axel, porque sabes que Ariel no lo operó todavía esta paciente y te la quería mandar, así que aprovechamos esto que estás diciendo para que te la envíe. Te ganaste un premio, Axel. Manden tranquilo, no hay ningún problema. Estaba buscando un valiente. Bueno, gracias Axel. Seguimos, Juan Pablo, nomás con la presentación. Bien, ahí es donde surgió la pregunta de cuál sería la propuesta terapéutica que le podríamos ofrecer a esta paciente, ¿no? El Bueno, tratamiento creo que acá conservador. hay una pregunta interactiva para ir haciendo mientras comentás. Exactamente, el tratamiento conservador con la optimización del estado nutricional y aguardar el cierre de la fístula. Tratamiento endoscópico nuevamente, conversión a bypass gástrico NI, una gastrectomía con esófago de yeyuno-anastomosis, una fístula de yeyuno-anastomosis o directamente la tutorización de la fístula y el drenaje externo. ¿Qué alternativa te gusta más, Ezequiel? Un bypass gástrico Niederrux con una boca anastomótica amplia para bajarle Dejándole la fístula como está. Sí, hay que verlo, hay que ver cómo está, ¿no? Hay que ver cómo está. Y bien drenada, por supuesto. Perfecto. Perdón, acá creo que lo importante, Patricio, es el calibre de la manga. Esta es una manga bastante fina, no es una manga con un fundus remanente y la fístula incorporada en ese fundus remanente o que esa estenosis generó una dilatación de la parte superior del estómago. Así que yo disiento un poco con esto que dice Ezequiel porque no tenés mucho lugar para tratar el orificio fistular. Si uno tiene tejido remanente, puede hacer un redo del pouch y tirar una sutura mecánica para cerrar el
el defecto como hemos hecho en varias oportunidades, pero en este caso me da la impresión que no hay espacio. No me quiero adelantar, pero me da la impresión que no hay espacio. Manuel, si tenés que operarla, ¿vos qué le haces? ¿Pensarías en una... ¿Has hecho alguna vez fístula yeyuno anastomosis, por ejemplo? No, no. La escuela que tenemos ahí es la de Almiro Ramos. Cuando trabajábamos juntos ahí, publicamos creo que un artículo con 10 o 11 gastrectomías totales. Entonces, así lo tratábamos, con gastrectomías totales y esófago y yeyuno anastomosis. Y yo lo tengo en cuenta al menos 30 o más pacientes que tuvieron fístulas de manga, que cambiaron a bypass y mantuvieron exactamente la misma fístula en bypass. Y terminaron con gastrectomía total. Entonces, se le puede hacer como centro terciario, no como primario. Entonces, para mí, el tratamiento ahí es una gastrectomía total. O se puede hacer un esófago y yeyuno manteniendo el estómago, como se quiera, pero muy más alta, no cambiando a un bypass. Porque la experiencia que tenemos nosotros en cuanto terciario de recibir pacientes es de pacientes que tenían muy semejante a este, que se cambió fístulas crónicas de manga, se cambió de manga a un bypass y permaneció con la fístula igual. Pero es un sesgo de un centro de referencia terciaria. Y Miguel, ¿vos qué le harías a este paciente? ¿Tenés experiencia con fístula yeyuno anastomosis? No, ninguna. Yo creo que cuando uno ve un paciente como esto, ya el paciente está muy saturado de opciones que pudieran no tener buen éxito. Entonces, si nosotros recordamos cuáles son las premisas de la cirugía, pues es que cuando va uno a hacer una anastomosis, la haga en un tejido sano, no en un tejido enfermo. Existen reportes aislados de anastomosis de la fístula al intestino, pero si nosotros analizáramos una serie de casos, vamos a ver que un número de estos pacientes va a volver a tener una fístula. En lo que se refiere al bypass, además del poco éxito que pueda tener, el problema es que en muchas ocasiones tiene uno que dejar la fístula porque no es capaz de resecarla. Y el enfermo, la razón por la que se deja operar o por la que busca una cirugía es porque no quiere tener la fístula, no para que cuando salgamos le digamos, ahora le hicimos una operación que le va a permitir que cierre su fístula. De tal manera que nosotros tenemos una serie de 10 casos parecidos a este, y en todas las ocasiones lo que hemos hecho es gastrectomía con esófago yeyuno anastomosis. Y algo curioso, ahora que escuchaba al experto en cirugía de tórax, es que de las principales preocupaciones que nosotros teníamos al intervenir a estos pacientes es de cómo íbamos a encontrar el esófago. Y para nuestra sorpresa, en el momento de que se abre la membrana frenoesofágica y que accedemos ya a lo que es el esófago, hemos tenido la suerte de encontrar los esófagos prácticamente limpios. De tal manera que la parte compleja de la operación es la parte abdominal. En el momento que llega uno al esófago, el esófago lo hemos encontrado en una situación prácticamente normal, lo cual ha permitido hacer una anastomosis satisfactoria. Bueno, podremos ver, Ornella Belén, el resultado de la votación. Bueno, acá tenemos una mayoría que le haría un bypass en IDRUX, 65%, y un 30% que haría una gastrectomía. Bueno, ¿nos querés mostrar, Juan Pablo, con qué se encontraron? En nuestro caso, lo que se determinó fue obviamente la adecuación del estado nutricional preoperatorio, suplementación con hierro, mantener la nutrición parenteral total permanente y suplemento proteico. El tratamiento quirúrgico que se le ofreció a la paciente es la gastrectomía polar superior con una esófago yeyuno anastomosis, y por supuesto, como primera medida era el abordaje laparoscópico, informando a la paciente la probabilidad de conversión por los múltiples antecedentes que presentaba. Bien. La técnica que se usó, la táctica, fue la colocación de un trocar óptico de 5 milímetros en el hipocondrio derecho, lo que permitió la evidencia de múltiples adherencias de asas de intestino a la pared abdominal, ¿sí? También adherencias hepáticas, ¿sí? Que se fueron liberando con maniobras romas,
haciendo espacio para la colocación de un segundo trocar, y de esta manera poder utilizarlo como herramienta para seguir la liberación de las adherencias. Como se verá, es un proceso bastante complicado, múltiples adherencias en todos los cuadrantes. Recordemos que la paciente tenía varios antecedentes y abordajes quirúrgicos previos que justifican también el caso en el cual estamos enfrentándonos, ¿sí? Ya te venías arrepintiendo, Ariel, ¿no? De haber entrado ahí. Y me arrepentí cuando me dijo los antecedentes. Pero bueno, nos imaginábamos que iba a ser un desafío y nos gustan los desafíos. Bien, ahí es donde se sugirió la siguiente pregunta, o sea, ¿qué hacemos en esta situación? ¿Convertimos o seguimos intentando por vía laparoscópica para resolverla de esta manera? ¿Hasta cuánto seguís, Ezequiel, vos? No, yo creo que hay un gran porcentaje de probabilidad de que hay que convertirla porque ya había tenido otra cirugía que no habían podido hacer nada. Creo que no hay que empecinarse. No sé cómo, independientemente de cómo termina esta cirugía, creo que el empecinamiento quirúrgico es enemigo del paciente muchas veces, ¿no? El precio lo paga el paciente. Bueno, acabo el auditorio con ese Pero pequeño video. acá es Manuel. El problema es que cuando se convierte una operación así, es por veces más difícil que se mantener en la laparoscopía. Bueno, eso, contestándole a Manuel, esa fue nuestro pensamiento. Y sabíamos que la parte intestinal iba a estar toda adherida por los antecedentes quirúrgicos que mencionó Juan Pablo, por las 3 cirugías que tenía, la mediana infraumbilical, pero sí decidimos explorar laparoscópicamente el hemiabdomen superior, porque el acceso a la fístula, la disección esofágica e inclusive la realización de la anastomosis nos es más factible por laparoscopía que por vía abierta en esta paciente con semejante abdomen multioperado. Así que ese fue el motivo por el cual insistimos en la vía laparoscópica, no con el objetivo de hacer toda la operación por vía laparoscópica, sino la parte más dificultosa y extrema, que es el hemiabdomen superior. Bueno, podemos ver la votación, a ver cuántos valientes hay. 57% convertiría, bastante parejo. ¿Cómo siguieron, Juan Pablo, ustedes? Bien, nosotros continuamos por la laparoscopía en este caso, ¿sí? Se continuaron con la disección laparoscópica, liberamos la mayor cantidad de adherencias que se podía, y se logró posteriormente el acceso de los trócares, ¿sí? Que se fueron colocando en este caso como una disposición para hacer una gastrectomía vertical. ¿Sí? Se colocaron los trócares nuevamente. Logrando mantener el espacio para continuar la disección y la liberación, ¿sí? Ahí es donde como comentó el doctor Ferraro, se trató de realizar el tiempo gástrico por vía laparoscópica con la disección de adherencias gástricas, sobre todo de la cara anterior, que estaban adheridas, se veía adherencias importantes al hígado. Además, se veía adherencias a nivel del colon, ¿sí? Se trató de liberar e identificar el colon y lo que sería la nueva curvatura mayor del estómago, con el objetivo de identificar el trayecto y el drenaje siliconado que presentaba la paciente. Una vez que se lo pudo visualizar, se utilizó más que nada este drenaje como guía para ir separando los dos componentes y de esa manera evitar ingresar o la cavidad gástrica o lesionar el colon, generándole por supuesto más daño a la paciente, ¿no? Se utilizó este catéter como guía, con maniobras Roma, más electrobisturí, y de esa manera se fue generando la disección, tratando de llegar a lo que serían los pilares del diafragma, o sea, separando el trayecto fistuloso de lo que sería de identificar la fístula, ¿sí? Ahí, como estamos viendo en el video, también tenía adherencias a nivel del diafragma que se fueron liberando.
se identifica el drenaje y se lo retira posteriormente usando esta guía para poder llevarlo hacia los pilares del diafragma, ¿sí? Como verán, es un terreno que está fuimos muy precavidos, despacio, ¿sí? Paso a paso, maniobras romas, bisturí armónico, y de esa manera prácticamente se identificó correctamente lo que sería el pilar izquierdo del diafragma, en este caso, la manga que había quedado y el trayecto concreto. ¿Cuánto tiempo, Ariel, hasta que llegaron al diafragma? Y entre la liberación, a este momento llevábamos 3 horas y pico de cirugía aproximadamente. Qué lindo cuando viste ahí el esófago que se empezaba a ver como un tejido rosado, es lindo, ¿no? Bueno, por eso la idea fue seguir el trayecto como dijo Juan Pablo, el trayecto fistuloso que nos llevó al defecto del estómago, que sabíamos que estaba bien alto por los estudios por imágenes que teníamos previos, despegar del pilar diafragma y identificar tejido sano en el esófago, ¿no? Y esas maniobras nos ayudó a reducir la migración intratorácica que tenía, y de esta manera cerciorarnos de que había un margen de tejido por encima de la fístula para seccionar. ¿Se vino bien el esófago para abajo cuando reaccionaste? Al principio no. Después de un rato lo fuimos liberando como si hubiera sido una hernia hiatal, disecando los pilares y metiéndonos en el mediastino un poco. Por motivos de edición sacamos esa parte, pero toda la neocurvatura mayor, digamos, hasta el esófago, quedó liberada. Bien, ahí es donde nuevamente ya pudimos identificar dónde está el orificio fistuloso, pudimos identificar los pilares del diafragma, y ahí es donde sugerimos una nueva pregunta, o sea, ¿qué táctica quirúrgica se emplearía ante estas circunstancias, ante este caso clínico que tenemos aquí? O sea, un drenaje externo con la colocación de un tubo en T o un Petcher, una fístula de una anastomosis en Niederruck, el cierre del orificio fistuloso con una conversión a un bypass, una gastrectomía total, enterolisis, esófago de una anastomosis en Niederruck, o eventualmente una gastrectomía polar superior, enterolisis, esófago de una anastomosis. Miguel, ¿pensarías en poner una Petzer ahí, un tubo en T y drenarlo? Mira, eso es algo que se ha descrito, de que pudiera cerrar. Ya en la magnitud de disección que llevan y donde lo han hecho, yo seguiría pensando en que la gastrectomía total sería la intervención que yo haría ya en ese momento. Y viendo el esófago, lo bien que lo han podido liberar, con un esófago yeyuno anastomosis en Niederruck. Entiendo que una de las posibilidades es hacer solamente la resección de la parte superior del estómago. Sin embargo, si nosotros recordamos, dentro del diagnóstico diferencial de Solinger-Ellison estaba el antro retenido. Y la parte compleja de la operación es el estómago superior, no es el antro. De tal manera que aunque tengamos ahora muchos mejores medicamentos para poder controlar ese problema, yo quitaría todo el estómago y el esófago y una anastomosis en Niederruck. ¿Y ustedes qué hicieron, Juan Pablo? Acá, bueno, Nosotros los recordemos, que, la mayoría vota por gastrectomía total, ¿no? O una gastrectomía polar superior. bien, nosotros fuimos por la gastrectomía polar superior, ¿sí? Se pasó a hacer la disección de la curvatura menor gástrica, manteniendo obviamente la arteria gástrica izquierda, ¿sí? También con el abordaje completo se reparó el estómago que teníamos disecado, se realizó la sección del antro, y posteriormente se realizó la disección del pilar derecho del diafragma para poder liberar un poco más los tejidos y de esa manera tener mayor tejido sano para realizar la resección, ¿sí? Como verán, las adherencias fueron liberadas como maniobras erecto bisturí, bisturí armónico. Se realizaron puntos tractores, en este caso, una vez que evidenciamos la
la liberación del esófago, ¿sí? Piliar derecho, vemos el orificio fistuloso por encima, ¿sí? Se calibró el tubo digestivo para de esa manera tener la referencia del tejido que estábamos trabajando. Ahí lo podemos identificar claramente. Perdón que interrumpa, pero para Sí. la pregunta que había hecho Ezequiel, ¿ves? Fíjate ese que la manga era muy finita como para hacer un cierre de ese orificio y seccionar por debajo de la fístula y dejarlo como un reservorio, como un pouch gástrico. Fíjate que apenas entra la sonda, la bujía calibradora de 36. Sí, sí, perfecto. Por eso te decía que hay que arrancar la cirugía y ver qué es lo que uno se va encontrando, ¿no? Tal cual. En otro momento lo hemos hecho eso, sobra Claro. tejido, con esos puntos tractores, traccionamos y colocamos una sutura mecánica, aunque sea media sutura mecánica, como para que cierre el defecto, y conservamos más estómago y hacemos un pouch como en el bypass, pero en este caso me parece que iba al fracaso eso. Se pudo realizar la sección y se completó la gastrictomía polar superior, ¿sí? Bien, y como ahí tenemos la muestra de la pieza, ¿sí? Donde se ve la línea de sutura realizada y el orificio de la fístula gástrica, ¿sí? Como había mencionado el doctor, el objetivo principal fue realizar el tiempo del hemiabdomen superior por vía laparoscópica y utilizando el abordaje laparotómico previo, se decidió hacer una exploración y una enterolisis por vía convencional y la construcción del pie de Rux de manera extracorpórea. Se produjo el cierre posterior y se terminó la técnica de manera laparoscópica con una esófago y una anastomosis con la técnica habitual. Sin mayores inconvenientes. Es decir, hicieron la laparotomía, la enterolisis, el pie, cerraron el abdomen, lo volvieron a insuflar e hicieron esto por laparoscopía, ¿verdad? Exactamente. Exactamente. Completando el procedimiento en este caso por vía laparoscópica. Nuevamente. Sin mayor complejidad se realizó el cierre de cara anterior y cara posterior. En su momento con el posterior de controles y bajo visión directa, si también el terreno fue bastante favorable, en este caso no tuvimos mayores complicaciones técnicas para realizar el procedimiento. Todo bajo visión directa y posterior a eso la colocación de un tubo de drenaje para control. ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Cuánto tiempo hace que empezamos con las mangas? Más de 15 años. Hemos tratado fístulas nuestras, fístulas ajenas. Nunca tuvimos que llegar a esto. ¿Cuál crees vos que es el éxito de tratar una fístula de una manga para que no se cronifique de esta forma? No, un poco lo quería decir al final, ¿no? de esta sesión. Creo que un paciente no puede llegar a esta situación. Y el éxito está en haber hecho los pasos previos para que no se produzca este estado, ¿no? Y ahí le doy valor a lo que dijo Pablo Córdoba, que me merece el mayor de los respetos, y tratamos de manera conjunta pacientes nuestros y pacientes ajenos, ¿no? Creo que hay que insistir con la parte de manejo percutáneo, no es colocar un percutáneo y listo. Por ejemplo, cuando Pablo analizaba la seriada esófago-gástrica, en el que él decía que parecía una fístula simple, el drenaje cerquita y todo, yo sé lo que hubiese hecho Pablo. Pablo hubiese pasado un alambre guía por dentro del drenaje, hubiese caído probablemente en una cavidad intermedia, subfrénica izquierda, le hubiera sacado ese drenaje, hubiera dejado el alambre, le hubiera colocado un drenaje hacia arriba, después le hubiese metido otro drenaje cerca de la fístula,
y es muy probable que lo hubiese solucionado, porque las fístulas cuando están bien dirigidas, el calibre es pequeño, no hay una cavidad intermedia, se esteriliza ese foco, van a cerrar todas prácticamente, ¿sí? Después veremos si hay que corregir la estenosis, como dice Manolo, hay que darle la posibilidad a una dilatación. Creo que ese hubiese sido el tratamiento, pero cortando todas estas etapas. Nosotros creo que no tuvimos nunca tuvimos que manejar una fístula más allá de los 3 meses o 4 meses. No sé si me equivoco, Patricio. Nunca. Nunca hicimos una gastrectomía, nunca tuvimos que hacer una cirugía de rescate por una fístula crónica, ¿no? Cuando uno lo maneja bien con drenajes, con colocación de drenajes percutáneos, esterilización de la sonda, con o sin dilatación o con o sin, valga la redundancia, de colocación de endoprótesis, las fístulas tienen que andar bien. Bien. Sí, perdón, yo lo que recalco lo que dice Ezequiel, yo creo que acá hay dos cosas fundamentales. Primero, el hecho de que en general que se produzca una fístula de manga gástrica siempre es un error técnico. O sea, la fístula de la manga gástrica es un error técnico, estoy convencido de eso. Los equipos que tienen más experiencia, que han hecho su curva de aprendizaje, realmente hoy en día no tienen fístulas de manga gástrica. Y segundo, que el hecho de la complejidad del equipo se nota en cómo han manejado este caso. Como dice Ezequiel, en un equipo experimentado, este paciente nunca debería llegar a esto que llegó. Las fístulas se tienen que solucionar dentro de los 2-3 meses de producida. Así que creo que esa es la enseñanza más importante de este caso. Doctor Herrera, sé que se tiene que ir a otra reunión. ¿Nos quiere dejar alguna opinión final sobre este caso? En realidad creo que ha sido cubierto extraordinariamente por todos. Estamos viendo la evolución de una paciente que inicialmente fue manejada con ciertas deficiencias, lo cual hizo que llegara a la cronicidad, y que una vez que tuvimos la evaluación completa, decidieron la intervención quirúrgica, lo cual yo considero que es apropiado, y lo resolvieron de una manera extraordinaria. No tendría nada más que comentar. Y agradecerles la oportunidad de haber estado con ustedes. No, al contrario, gracias por la participación. Muchas gracias, Miguel, por tu participación. Te liberamos por tu compromiso. Un gusto. Un gusto grande. Chao, Miguel. Un gusto. Gracias, Miguel. Pablo, ¿estás de acuerdo con lo que dijo Ezequiel? ¿Es lo que hubieras hecho vos inicialmente con esta paciente? Sí, un poco Ezequiel resumió todo el trabajo que se hace, ¿no? Desde el punto de vista del intervencionismo. Lo primero que hacemos es no quedarnos con el diagnóstico que es solo una fístula. Tratar de hacer muy bien el diagnóstico de por qué esa fístula persiste. Las fístulas persisten porque hay 3 variables que se manejan en una fístula. La presencia del orificio primario, si es un orificio muy grande, la topografía irregular o compleja de la fístula, una fístula muy larga, con muchas cavidades intermedias, esa es otra variable. Y la tercera variable es el gradiente entre el orificio primario y la piel. Lo que dijo el doctor Manuel, el aumento de presión dentro de una manga, que generalmente son o tienen mayor reflujo, y eso genera un aumento del flujo, del gradiente, y eso hace persistir la fístula. Por eso es que la fístula de manga no es lo mismo que una fístula de un bypass, porque el componente relativo a ese gradiente hace que las sean más complejas. Si uno no piensa en esas 3 variables cuando uno tiene una fístula de una manga, muy probablemente vaya al fracaso, porque seguramente va a querer solucionar solamente impactando sobre el orificio primario, colocando una stent, una prótesis. Si las otras 2 variables no están controladas, esa prótesis va a ir al fracaso. Si uno quiere solamente controlar el trayecto fistuloso o el trayecto complejo y no trata el orificio primario, también va a ir al fracaso. O como en este caso, si uno no trata el gradiente o uno no tiene en cuenta el gradiente, esa fístula va a ir en cualquier tratamiento que se haga. Si uno no trata esa variable, que en este caso fue el gradiente, va a ir al fracaso. Por lo tanto, creo que lo más importante que tendría que haber hecho al mes o antes del mes en este paciente es hacer un correcto diagnóstico de la fístula, hacer una buena topografía,
no desesperarse en tratar de solucionarla ya. Hay tiempo, hay que drenar bien, convertir un trayecto fistuloso complejo, tratar de convertirlo en un trayecto fistuloso simple y, por sobre todas las cosas, impactar en las 3 variables que hacen que una fístula se perpetúe. Manuel, ¿vos estás de acuerdo que una fístula correctamente tratada de una manga no debería llegar nunca a esto? ¿Yo? Sí, Manuel. Claro, pero desafortunadamente llega. Pero una cosa común a las fístulas crónicas, el servicio ya recibió paciente con 7 años de fístula. Yo ya traté pacientes en Oriente Medio con 12 años de fístula. 4, 3, 2, hay. Lo que tiene en común es que es el inicio, como los colegas lo pusieron muy bien acá. Cuando el inicio es malo y eso sigue haciendo cosas malas. Entonces, y una cosa que es muy, muy común, los pacientes que llegan a una fístula crónica no tienen acompañamiento endoscópico, no tienen buenos rayos hechos, no se estudia la causa de la fístula y se sigue tratando la consecuencia. Y esto es un equívoco y seguro que es falta de conocimiento sobre la patofisiología de estas fístulas, que yo las llamo sencillamente de fístulas de la suegra. No queremos que la señora se muera, pero que sufra mucho. Entonces ya sabemos que es así. Tenemos que cuidarla bien al principio, porque mira, te cuento, si yo quisiera hacer una fístula en la vida, prosperar y seguir adelante como fístula, yo quería hacer una fístula de manga gástrica. Pero es que sabemos lo que va a pasar. Pero en común, la variable, cuando reducimos todo, es una conducta inicial equivocada de tratar la consecuencia y no la causa. Pero desafortunadamente seguimos teniendo pacientes con fístulas crónicas y esto es muy triste. Porque te dicen, es casi nada estadísticamente, muy poco. Pero un caso de este hace un daño a la cirugía bariátrica que tú no tienes idea porque toda la gente lo sabe. Bueno, Juan Pablo, hay 120 personas esperando a ver cómo le fue a esta paciente después que la operaron. Estás muteado, ¿eh? Por suerte tuvimos una buena evolución de la paciente, toleró los líquidos dentro de las 24 horas, se realizó el trago de control con una buena evolución y se fue de alta con un drenaje a las 72 horas. La paciente en el postoperatorio inmediato se progresó la dieta de manera lenta, se mantuvo la nutrición parenteral total hasta que pudo tolerar bien la adecuada ingesta calórica. A las 18 semanas del postoperatorio se pudo retirar este catéter de alimentación y actualmente está con un índice de masa corporal de 24.5, tolerando la dieta general. Bueno, dando un fundamento bibliográfico, se puede ver que las guías de recomendaciones sugieren que el tratamiento, obviamente, de las fístulas crónicas, fístulas no tratadas, entre las 4 y las de los 3 meses, se describen múltiples procedimientos, entre los cuales la laparoscopía, o la cirugía abierta, la gastroyeyunoanastomosis, la conversión, o la gastrectomía total con esofagoyeyunoanastomosis, o eventualmente el tubo en T, son alternativas terapéuticas para el caso. Y a pesar de esto, también se sugiere que el índice de recidivo de recurrencia puede ser mayor al 50%, por lo que demuestra que la complejidad de este tipo de pacientes es bastante importante. Bueno, creo que ya nos excedimos un poquito del tiempo. Estuvo genial el caso. Me gustó mucho la discusión. Les quiero agradecer a Ariel y a Juan Pablo por la presentación, a Ezequiel, a Pablo Córdoba, a Manuel. La verdad que estuvo muy rica la discusión. No sé si alguien tiene algún comentario final para hacer antes de cerrar. Ariel. No, mi comentario es el que hice hace un rato.
técnicamente hay que tener una técnica adecuada para evitar complicaciones en la manga gástrica, no por ser un procedimiento fácil está exento de riesgos y hay que tener los tips necesarios como para que no pasen estos errores técnicos, y una vez que pasan, saber cómo manejarlos. O sea, eso es lo que da cuenta de un equipo entrenado y de alto volumen y de un manejo adecuado de una complicación, y de un equipo que no tiene esa expertise, digamos. Así que ese es el comentario final que yo haría, que son los dos puntos que me parecen importantes ante este caso. Bueno, perfecto. Con los agradecimientos a todos y también a los asistentes que fueron un montón y nos aguantaron 1 hora y 20. Los saludo a todos y les recuerdo que el lunes 26 de abril, último lunes de abril, tenemos el siguiente Ateneo, que va a ser un caso muy interesante de reflujo por Bagua, y vamos a contar con invitados de primer nivel también, así que los invito a asistir. Bueno, muchas gracias a todos por participar. Gracias, Manuel. Un placer tenerte acá en Argentina, aunque sea por Zoom. Igualmente, Gracias. un gusto. Gracias, Ezequiel y Juan Pablo también, ¿no? Y bueno, Gracias. Patricio, te digo que estás a la altura y me superaste. Así que vamos para adelante. Te digo que estoy estresado todavía, pero ya me voy aflojando de a poco. Tú puedes. Muchas gracias por la invitación, y felicitaciones, Ariel, por la resolución. Te felicito. Gracias, Muy Juan bueno el Pablo. caso. Muy bueno, gracias muy bueno el Ariel, caso. Buenísimo. Patricio, Juan Pablo. Ustedes saben que nos Muchas quedaríamos 2 o 3 horas hablando, ¿no? Obvio. Pero bueno. Bueno, saludos para todos. Gracias por la invitación, en serio. Saludos, Ezequiel, Ariel, Manuel, Juan Pablo, felicitaciones. Gracias, muchas gracias, doctor.